La oscuridad oculta más de lo que muestra, pero esta vez el peligro no se esconde, se mueve entre los edificios y callejones de Culiacán. Un convoy blindado, liderado por un hombre sin miedo, avanza sabiendo que una emboscada mortal es inminente. Las calles se convierten en un escenario de guerra. Explosiones, ráfagas de balas y francotiradores apostados en cada rincón. ¿Qué harías si supieras que el enemigo está en todas partes y el próximo disparo podría ser el último? Mantente atento, porque lo que estás a punto de ver es un enfrentamiento que marcará la historia. ¿Qué lleva a un hombre a cruzar las calles más peligrosas del mundo como si nada pudiera tocarlo? El sonido de los motores blindados rugía en la noche de Culiacán, cortando el aire espeso de una ciudad donde el crimen organizado ha impuesto sus propias reglas por décadas. Sin previo aviso, un convoy de élite compuesto por más de 50 soldados avanzaba como una sombra letal a través de las calles. En el centro de aquella formación impenetrable, una camioneta blindada, con cristales oscuros que ocultaban a su pasajero, mantenía un curso fijo y decidido. Todo parecía detenerse por un instante. Los rumores volaban rápido. Omar García Harfuch, el nombre que muchos susurraban con respeto y otros con miedo, había llegado. Los cárteles, acostumbrados a controlar cada rincón de la ciudad, lo sabían. Aquel hombre no era un adversario común. No estaba ahí para intimidar con palabras vacías. Cada paso suyo representaba el peso del Estado enfrentándose a un imperio de sombras. Pero, ¿hasta qué punto se puede desafiar a un enemigo que acecha desde cada esquina? Las avenidas parecían respirar al compás de aquella tensa calma. Las luces reflejaban sobre los vehículos blindados, mientras el convoy se movía con una precisión que desafiaba cualquier posibilidad de sorpresa. Harfuch estaba preparado, como un estratega que anticipa cada jugada antes de que ocurra. Sin embargo, en el fondo de cada ventana, cada tejado y cada callejón oscuro, ojos ocultos seguían el avance del convoy. Los sicarios del cártel de Sinaloa eran maestros del camuflaje urbano. No necesitaban hacer movimientos apresurados. Ellos aguardaban, sabiendo que la paciencia es un arma tan mortal como el fuego cruzado. Y ahí, en ese silencio, las verdaderas batallas comenzaban a librarse. ¿Quién haría el primer movimiento? El hombre dentro de la camioneta parecía inmune al peligro. Conocía las reglas del juego mejor que nadie. Había estado en situaciones igual de peligrosas, si no peores. Los ojos de Harfuch no vacilaban. Su rostro reflejaba una calma casi inquietante. Esa clase de serenidad que solo poseen quienes han vivido al borde de la muerte y saben que cada respiro cuenta. En sus manos no solo llevaba su propia seguridad, sino el mensaje de que México no se rendiría. Además, los soldados que lo escoltaban sabían que un solo error podría significar una tragedia. No había margen de improvisación en una ciudad donde la violencia es una constante. Los motores del convoy continuaban resonando como advertencia silenciosa para cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. ¿Cuántos habrán pensado en emboscarlo? ¿Cuántos esperaban el momento adecuado? No obstante, la verdadera pregunta era otra. ¿Cuántos se atreverían a atacar, sabiendo que un movimiento en falso podría acabar con ellos en cuestión de segundos? La estrategia detrás de cada patrullaje no se dejaba al azar. Los vehículos se comunicaban constantemente, intercambiando señales en clave. Desde lo alto, la red de inteligencia federal seguía cada movimiento de los posibles atacantes. Drones invisibles al ojo humano recorrían los cielos, captando imágenes en tiempo real. Los comandos de élite se preparaban para un enfrentamiento que podía estallar en cualquier momento. Todo estaba calculado hasta el más mínimo detalle, porque en este tipo de operaciones no hay segundas oportunidades. Mientras tanto, Harfuch seguía adelante. No había marcha atrás. Sabía que mostrar debilidad en territorio enemigo sería como firmar su sentencia de muerte. Pero al mismo tiempo, estaba convencido de algo más profundo. El miedo nunca debe ser el motor de quienes luchan por la justicia. Para él, cada kilómetro recorrido en esa ciudad llena de trampas era un recordatorio de por qué había aceptado esa misión. Finalmente, mientras las luces de la ciudad parpadeaban al compás del convoy, una certeza se hacía evidente.
Aquel patrullaje no era solo una rutina más. Era un desafío abierto, un golpe directo a los cimientos de un poder que por años había gobernado desde las sombras. Y mientras los ecos de los motores se perdían en la distancia, todos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Una sombra letal se desplaza en la noche más peligrosa. El silencio es el preludio de toda emboscada. Las luces de Culiacán parpadean, débiles y distantes, mientras los soldados avanzan como espectros entre calles desiertas. Los flancos del convoy permanecen vigilados, pero realmente es posible controlar todos los ángulos en un territorio que pertenece al enemigo. En los techos más altos, desde ventanas apenas iluminadas, los ojos de los sicarios están fijos en un solo objetivo. El enemigo sabe que hoy no se enfrentan a cualquier patrulla. Lo que se desplaza ante ellos es la fuerza más preparada que el Estado ha desplegado en esta región en años. Sin embargo, los asesinos también saben jugar este juego. Y lo juegan bien. Desde su posición oculta, un francotirador ajusta el enfoque de su rifle Barrett calibre 50, una monstruosidad capaz de atravesar los blindajes más sólidos. La oscuridad es su aliada, y cada segundo cuenta mientras calibra su puntería. No está solo. Otras células del cártel han tomado posiciones estratégicas en las calles cercanas. Están listos para atacar con una precisión quirúrgica. Pero algo les inquieta. Los vehículos blindados no reducen la marcha. Los motores mantienen un ritmo firme, como si el convoy desafiara abiertamente la trampa que se ha tejido a su alrededor. Dentro del convoy, la tensión es palpable pero controlada. Omar García Harfuch recibe información constante. Los informes llegan desde múltiples fuentes, satélites, drones y colaboradores encubiertos insertados dentro del cártel. La red de inteligencia ha detectado algo anómalo. ¿Qué ocurre en los barrios periféricos? Hay reportes de movimientos coordinados, señales de un posible ataque inminente. Los soldados de élite, expertos en operaciones urbanas, ajustan su estrategia sin alterar su formación. Cada detalle ha sido calculado, pero todos saben que la primera bala podría cambiarlo todo. El convoy avanza. El asfalto, marcado por años de violencia, cruje bajo el peso de los vehículos blindados. A lo lejos, el brillo metálico de una ametralladora AK-47 destella por un instante en una esquina oscura. Nadie dispara todavía. Es un juego de paciencia, un duelo de voluntades. En este momento, el factor psicológico es igual de importante que el armamento. Los sicarios saben que si fallan en su primer intento, las represalias serán demoledoras. Los soldados, por su parte, conocen bien la estrategia: obligar al enemigo a revelar sus posiciones sin mostrar debilidades. Una voz en la radio rompe el silencio. Puntos de contacto al este. No tenemos visual directa. Es suficiente para que el comandante del convoy ordene una maniobra preventiva. Los vehículos cambian de formación, cerrando filas en un movimiento que refleja años de entrenamiento bajo situaciones extremas. El convoy sigue avanzando, pero ahora las posiciones defensivas están reforzadas. Las comunicaciones se intensifican. Todos los ojos están puestos en el entorno, edificios, callejones y cualquier puerta que pueda ocultar una amenaza. Los sicarios, ocultos en sus posiciones, comienzan a impacientarse. ¿Por qué no han detenido el avance del convoy? La espera se vuelve asfixiante. Uno de ellos da la señal. Es hora de ejecutar la primera fase del plan. Pero antes de que puedan actuar, algo ocurre que no habían anticipado. Un zumbido lejano, apenas perceptible al principio, se hace cada vez más fuerte. Los drones del ejército sobrevolando la zona han detectado sus movimientos. Desde el cuartel general, las imágenes en tiempo real comienzan a llegar a los dispositivos de los líderes operativos. Movimiento confirmado, zona 3. Preparar respuesta inmediata. La calma que había dominado el ambiente se fractura de golpe. Los soldados se despliegan en formación defensiva. Las armas están listas. El enemigo está ubicado y ya no hay vuelta atrás. Las calles, que hasta hace un momento parecían muertas, se convierten en un escenario de tensión máxima. Los francotiradores del cártel saben que han sido detectados, pero aún confían en su capacidad de ataque coordinado.
una ráfaga corta rompe el silencio. Los disparos no cesan. Sin embargo, la respuesta es inmediata. Las fuerzas federales, entrenadas para actuar en sincronía bajo situaciones críticas, neutralizan las primeras amenazas con una rapidez que desorienta a los sicarios. Los soldados avanzan, cubriéndose en los puntos estratégicos mientras los vehículos blindados siguen su curso. Todo ocurre en cuestión de segundos, pero esos segundos se sienten como una eternidad para quienes participan en este enfrentamiento. El convoy avanza, implacable, como un recordatorio de que el Estado no permitirá que esta ciudad sea dominada por el terror. Pero todos saben que esto es solo el inicio. El cártel no se retirará tan fácilmente. En los rincones oscuros de la ciudad, más ojos vigilan, esperando el momento oportuno para lanzar su contraofensiva. Mientras tanto, la noche sigue avanzando, cargada de promesas de violencia, estrategias ocultas y decisiones que marcarán el destino de muchos. La batalla por el control de Culiacán ha comenzado, y nadie, absolutamente nadie, puede predecir cómo terminará. El riesgo es real y el tiempo se agota. El peligro siempre avisa antes de atacar, pero solo quienes saben escuchar pueden anticiparse. La ciudad de Culiacán parecía sostener el aliento mientras el convoy avanzaba, casi como si el asfalto presintiera lo inevitable. La inteligencia militar había captado señales alarmantes. Los informes hablaban de actividad coordinada en puntos clave. Colaboradores infiltrados habían confirmado que algo grande se estaba preparando, pero los detalles eran inciertos. Harfuch lo sabía. No había forma de retroceder. Cada soldado en el convoy entendía lo que estaba en juego. Los drones patrullaban los cielos, observando desde lo alto, mientras las comunicaciones se mantenían abiertas en tiempo real. Un mapa mental de las calles se formaba en las mentes de los operativos. Sabían que en cualquier momento, cualquier esquina podría convertirse en el epicentro de un ataque. Y la pregunta que retumbaba en todos era la misma: ¿cuándo estallaría la tormenta? Los sicarios, por otro lado, no dudaban en sus preparativos. Habían colocado hombres en las azoteas, listos con sus rifles y armas automáticas. Una maniobra letal que dependía de la sorpresa. Las calles más transitadas eran las perfectas trampas para emboscadas. Sin embargo, algo en ellos parecía no encajar esta vez. El convoy no había disminuido la velocidad ni se había desviado de su ruta original. Era como si el enemigo supiera exactamente dónde estaban. El convoy, blindado y resistente, cortaba el tráfico como una máquina diseñada para sobrevivir al peor de los escenarios. Las cámaras de los vehículos monitoreaban cada movimiento a su alrededor. El general encargado de la operación mantenía la calma, emitiendo órdenes claras a los conductores y al equipo de seguridad. Sin detenerse, sin distracciones, mantengan el perímetro asegurado. La instrucción era directa y firme. Este no era el primer enfrentamiento que enfrentaban. De repente, una señal de radio confirmó lo que todos temían. Un vehículo sospechoso había sido visto en un cruce a unos metros más adelante. La descripción era demasiado precisa como para ser una coincidencia. Un coche bomba. La orden fue inmediata: preparar maniobra evasiva. Pero el tiempo era escaso, y la distancia se acortaba con cada segundo que pasaba. Los motores del convoy rugieron con más fuerza, acelerando, mientras los soldados se preparaban para lo peor. El momento llegó en un estallido ensordecedor. La explosión fue brutal. Una onda expansiva sacudió el convoy, lanzando escombros por los aires y dejando tras de sí una nube de humo negro. El primer impacto fue devastador, pero el blindaje de los vehículos había hecho su trabajo. No hubo bajas. Sin embargo, la confusión reinaba por unos instantes. Era el tipo de caos que los sicarios sabían aprovechar. Desde sus posiciones ocultas, comenzaron a disparar. Las ráfagas de AK-47 cruzaban el aire como serpientes de fuego, buscando cualquier punto débil. Los soldados, bien entrenados, respondieron al ataque con precisión. Se desplegaron rápidamente, cubriéndose detrás de los vehículos y utilizando el terreno a su favor. Las balas rebotaban contra el blindaje, pero no lograban perforar la protección. El convoy, aunque dañado, seguía en movimiento. Harfuch permanecía en calma,
observando cada maniobra desde el interior de su camioneta. Sabía que los drones seguían transmitiendo imágenes en vivo a la central de operaciones. Las coordenadas de los atacantes se actualizaban en tiempo real. Tienen ventaja aérea. No podrán ocultarse mucho tiempo, pensó. Sus sospechas se confirmaron cuando los primeros sicarios fueron localizados y neutralizados con disparos certeros desde las posiciones de los francotiradores federales. La batalla no cedía. Los sicarios intentaban rodear el convoy, pero los soldados de élite mantenían la formación. Cada movimiento era calculado. Había algo casi coreográfico en la forma en que avanzaban, protegiendo los flancos y asegurando las rutas de escape. Pero el enemigo también era astuto. Sabían que un ataque frontal sería suicida, por lo que dividieron sus fuerzas en múltiples frentes. Intentaban crear confusión, dispersar a los defensores. Los helicópteros tácticos, alertados de la situación, comenzaron a sobrevolar la zona, iluminando el terreno con potentes reflectores. El sonido de las hélices era un recordatorio implacable de que la superioridad aérea estaba del lado del gobierno. Los sicarios, al verse acorralados, comenzaron a retroceder, dejando atrás sus posiciones. Algunos se mezclaron entre los civiles, intentando desaparecer entre las sombras de la ciudad. Pero para el equipo de Harfuch, la retirada del enemigo no significaba el fin. Sabían que en una guerra como esta, los ataques nunca eran definitivos. El cártel de Sinaloa había demostrado una y otra vez que podía adaptarse, reestructurarse y contraatacar cuando menos se lo esperaba. Sin embargo, esta noche, la victoria pertenecía al convoy. Habían resistido el primer asalto. Los vehículos blindados, marcados por los impactos, continuaron su avance, dejando atrás el humo y los escombros de la emboscada fallida. La ciudad, aún tensa, parecía contener la respiración. Las calles, testigos de innumerables enfrentamientos, volvían a sumirse en un silencio ominoso. Nadie sabía cuánto tiempo pasaría antes del próximo ataque, pero una cosa era segura: el Estado no se detendría. La batalla por Culiacán estaba lejos de terminar. El instante en que todo se desborda. Las callejuelas de Culiacán, cargadas de historia y miedo, parecían prepararse para algo que los pocos que caminaban por ahí podían sentir en la piel. La pregunta no era si habría un enfrentamiento, sino cuándo. El convoy de Omar García Harfuch, aunque blindado y escoltado por élite, no era inmune al peligro constante de una ciudad que había aprendido a vivir entre disparos. Desde lejos, el murmullo de radios clandestinas llenaba el aire. El cártel había decidido hacer su movida. La explosión fue como un rugido que quebró la noche. No hubo advertencia previa. Un coche bomba, colocado con precisión en un cruce estratégico, estalló en una nube de fuego y escombros. La onda expansiva sacudió a los vehículos, lanzando fragmentos por los aires. El humo se expandió rápidamente, envolviendo la escena en una cortina densa e impenetrable. El primer impacto había sido brutal, pero los blindajes de los vehículos resistieron. Dentro de la camioneta de Harfuch, los sensores de seguridad detectaron el ataque en milisegundos, activando los protocolos de emergencia. El convoy, sin detenerse, ejecutó una maniobra evasiva. Las órdenes se transmitían con precisión. Reorganizar la formación. Mantengan la línea de defensa. Las luces de emergencia se encendieron, iluminando la zona. No había tiempo para dudas. Los soldados de élite, entrenados para operar en caos total, saltaron de los vehículos, buscando cobertura y asegurando los puntos de control. Sin embargo, el verdadero ataque aún no había comenzado. Los sicarios, ocultos en las sombras, esperaban el momento exacto para abrir fuego. El sonido seco de un primer disparo retumbó a través de las calles. Luego, todo se desató. Las ráfagas de AK-47 y fusiles AR-15 llenaron el aire. Las balas golpeaban las paredes, los vehículos y el asfalto, creando un concierto de destrucción. Pero los soldados no flaquearon. Con una coordinación casi coreográfica, establecieron posiciones defensivas y comenzaron a devolver los disparos. Los francotiradores del cártel, situados en las alturas, se vieron obligados a rebelarse. Desde los techos y ventanas de los edificios, disparaban con precisión, buscando alcanzar al convoy.
pero los drones del ejército ya los habían localizado. En cuestión de segundos, sus coordenadas fueron transmitidas a las unidades terrestres. Los disparos de precisión de los francotiradores federales comenzaron a neutralizar a los atacantes uno a uno. La batalla se intensificaba, pero el control de la situación se inclinaba lentamente a favor del Estado. El humo de la explosión aún dificultaba la visibilidad. En medio de esa confusión, los sicarios intentaron una táctica desesperada: lanzar una segunda oleada de ataque desde diferentes puntos. Pequeñas células móviles, armadas con granadas y rifles automáticos, avanzaban por los callejones, tratando de rodear a los soldados. Pero la red de inteligencia ya había previsto esa jugada. Los refuerzos llegaron desde dos puntos opuestos. Helicópteros tácticos con reflectores potentes iluminaron las rutas de escape del cártel. La coordinación entre el aire y la tierra fue impecable. Los sicarios quedaron atrapados en un fuego cruzado. Los soldados avanzaron, cerrando el cerco con movimientos calculados. Los enfrentamientos se extendieron por varias manzanas, mientras las sirenas de vehículos de emergencia resonaban en la distancia. A medida que el humo comenzaba a disiparse, el escenario de la batalla se hacía evidente. Las paredes perforadas por impactos de bala, los restos del coche bomba y los casquillos esparcidos en el suelo eran testigos de la violencia que había sacudido la zona. Los cuerpos de los atacantes caídos permanecían en silencio, mientras los sobrevivientes eran capturados o se desvanecían en la oscuridad buscando escapar del cerco que los rodeaba. El convoy, a pesar de los daños sufridos, no se detuvo. Los soldados, manteniendo su formación, comenzaron a replegarse hacia posiciones más seguras. Harfuch, siempre atento, supervisaba cada maniobra. Sabía que no podían bajar la guardia. Un segundo ataque podría ocurrir en cualquier momento. Pero esta vez, el mensaje era claro. El Estado mexicano no cedería ni un solo metro de terreno. Finalmente, las calles comenzaron a recuperar una calma tensa. Los habitantes, que se habían refugiado en sus casas, salían lentamente para observar el rastro dejado por el enfrentamiento. La pregunta en sus rostros era obvia: ¿cuánto tiempo pasará antes de que esto vuelva a ocurrir? Pero esa noche, al menos, la balanza se había inclinado a favor de las fuerzas de seguridad. El convoy seguía avanzando, dejando tras de sí una lección grabada en el asfalto. El miedo ya no controlaría estas calles. ¿Qué ocurre cuando la sombra del enemigo se moviliza sin ser vista? Los drones aún patrullaban los cielos cuando algo inquietante ocurrió. En los rincones más alejados del perímetro, movimientos casi imperceptibles comenzaron a registrarse. Las calles, que parecían estar bajo control, ocultaban una amenaza silenciosa. Pequeñas células del cártel, perfectamente coordinadas, emergían desde puntos estratégicos. Habían esperado pacientemente a que el humo y el caos inicial los favorecieran. Su objetivo era claro: un ataque directo a la camioneta de Harfuch. Los sicarios, cubiertos por la penumbra, se desplazaban con agilidad. Sabían que cada segundo contaba. En este tipo de operaciones, la precisión es la única diferencia entre la victoria y el desastre. Equipados con rifles automáticos, algunos se posicionaron en los edificios mientras otros avanzaban por los callejones estrechos. El plan era envolver al convoy en un cerco mortal, pero el enemigo que enfrentaban no era fácil de engañar. Los sensores del convoy captaron actividad en múltiples frentes. Las radios comenzaron a transmitir con mayor frecuencia. «Detectamos flanqueo por el sur. Refuercen la posición». Los soldados no dudaron. Con movimientos rápidos, reforzaron los accesos más vulnerables. Cada maniobra era ejecutada con disciplina. No había margen de error. Las ventanas de los vehículos blindados seguían completamente cerradas, pero en su interior, el equipo de inteligencia mantenía la comunicación constante. El convoy estaba rodeado, pero no indefenso. El sonido seco de nuevas ráfagas cortó la calma. Los fusiles AK-47 volvieron a disparar en secuencias rápidas. Los sicarios intentaban crear confusión, pero esta vez la respuesta fue inmediata. Los francotiradores federales, apostados en los puntos elevados, devolvieron el fuego con precisión quirúrgica. Los atacantes no esperaban una reacción tan coordinada. Algunos cayeron antes de llegar a sus posiciones clave. El combate se intensificaba. Las calles resonaban con los ecos de los disparos.
Las paredes de los edificios cercanos empezaron a mostrar los impactos de bala. Desde los techos, los enemigos intentaban mantener la presión, pero eran superados en estrategia. Los drones seguían proporcionando información en tiempo real. La ventaja aérea hacía imposible que el cártel mantuviera la iniciativa por mucho tiempo. En un intento desesperado, una nueva oleada de sicarios intentó un movimiento arriesgado. Lanzaron granadas para generar una distracción masiva. Las explosiones iluminaron brevemente la escena, pero no causaron el daño que esperaban. Los vehículos blindados resistieron el impacto sin dificultad. Los soldados, adaptándose al entorno, se movieron con rapidez para contrarrestar el avance enemigo. Las cápsulas de humo utilizadas por las fuerzas federales dificultaron aún más la visibilidad para los sicarios. A medida que la batalla se prolongaba, la moral de los atacantes comenzó a decaer. Los informes en sus radios eran confusos. Algunos pedían retirada, mientras otros insistían en continuar con el ataque. Pero el control de la situación estaba lejos de sus manos. Los helicópteros tácticos que sobrevolaban el área comenzaron a marcar puntos de extracción para los refuerzos federales. El cártel estaba perdiendo terreno rápidamente. Finalmente, los sicarios optaron por dividirse en pequeños grupos, tratando de dispersarse para evitar ser capturados. Sin embargo, la inteligencia federal ya había anticipado esta táctica. Los accesos principales de la zona estaban controlados y las rutas de escape estaban bloqueadas. Las unidades de captura se desplegaron para interceptar a los fugitivos. Mientras tanto, Harfuch observaba todo desde el interior de su camioneta. Sabía que esta victoria no significaba el final. El cártel de Sinaloa había demostrado una y otra vez su capacidad de adaptarse y contraatacar en los momentos más inesperados. Pero esa noche, al menos, el convoy había resistido lo que parecía una emboscada letal. Cada soldado, cada dispositivo de inteligencia y cada maniobra habían sido determinantes para mantener el control. Los vehículos blindados, marcados por el combate, retomaron su marcha con firmeza. Las calles de Culiacán comenzaban a recuperar una calma forzada, como si la violencia fuera una sombra que acechaba desde las esquinas, siempre dispuesta a regresar. Sin embargo, aquella noche había dejado un mensaje claro. El miedo ya no tendría la última palabra. El Estado mexicano estaba decidido a recuperar el control, paso a paso, calle por calle, sin importar cuántas batallas más debieran librarse. El contraataque que nunca esperaron los enemigos. La noche estaba en su punto más oscuro cuando el contraataque del Estado comenzó a tomar forma. Los sicarios, que en un principio parecían llevar la ventaja, ahora se encontraban acorralados en varias zonas estratégicas. Cada calle se había convertido en un punto crítico. Los soldados de élite, con una precisión implacable, avanzaban con maniobras rápidas y coordinadas. El objetivo era claro: desmantelar cualquier resistencia antes de que pudieran reorganizarse. Desde las alturas, los helicópteros tácticos iluminaban los caminos con sus potentes reflectores. La presión aérea era ineludible. Los atacantes comenzaron a dispersarse, utilizando los callejones más angostos para intentar escapar. Sin embargo, el cerco ya estaba prácticamente cerrado. En las comunicaciones del cártel reinaba la confusión. Los líderes de las células ordenaban desesperadamente nuevas rutas de retirada, pero los informes de sus hombres eran cada vez más alarmantes. «Nos tienen rodeados. No hay salida». En ese momento, los drones capturaron una imagen clave. Un convoy enemigo, que se movía como refuerzo para sus hombres atrapados, intentaba entrar en la zona de combate, pero las fuerzas federales no iban a permitirlo. Se implementó un bloqueo inmediato. Los vehículos blindados del gobierno tomaron posiciones en los accesos principales. El enfrentamiento fue corto pero contundente. Los disparos resonaron durante unos minutos, dejando claro que el control del terreno no cambiaría de manos. Mientras tanto, en el interior de la camioneta de Harfuch, las comunicaciones seguían fluyendo sin cesar. Los analistas de inteligencia proporcionaban datos constantes sobre la situación. Había llegado el momento de asestar el golpe final. Las calles de Culiacán, testigos de incontables enfrentamientos, quedaron marcadas una vez más por los rastros de la violencia. Paredes agujereadas,
Vidrios rotos y casquillos esparcidos eran los vestigios visibles de una batalla que no muchos habían visto, pero que todos sabían que había ocurrido. Sin embargo, entre las ruinas de aquella noche había también un atisbo de esperanza. El control territorial no era una ilusión. Podía ser recuperado, aunque el costo fuera alto. Dentro de la central de operaciones, los informes finales comenzaban a recopilarse. Más de una decena de sicarios había sido neutralizada y varios cabecillas importantes del cártel estaban bajo custodia. Los sistemas de inteligencia confirmaron que la operación había logrado uno de sus principales objetivos: desmantelar una red de comunicaciones clandestinas que había permitido al cártel coordinar ataques durante meses. El convoy regresó a la base avanzada, atravesando las calles que habían sido recuperadas. Los ciudadanos que habían permanecido escondidos comenzaron a salir lentamente de sus hogares. Observaban con cautela, sus miradas reflejaban una mezcla de temor y alivio. Sabían que la lucha no había terminado, pero esa noche las fuerzas federales habían demostrado algo importante. El Estado no abandonaría su deber, no importaba cuán oscuro se volviera el camino. La camioneta de Harfuch avanzaba con calma en medio del convoy. Su rostro seguía imperturbable, como el de un hombre que entiende que en esta guerra no hay victorias definitivas, pero cada batalla ganada es un paso hacia algo mejor. Los motores blindados resonaron una vez más, marcando el cierre de una jornada que, sin duda, quedaría grabada en la memoria de la ciudad.